Radio Marítim. No te resistas. Si quieres refrescos y granizados frescos para este verano, ven al quiosc El Barri en la calle Fuencaliente 10. ¿Le gusta ir siempre perfecta? Si es así, la joyería Caprichos es su solución, por su gran variedad de relojes, collares, pulseras, anillos, pendientes y todo a muy buen precio. Así que ya sabe, joyería Caprichos, calle Islas Canarias 193, bajo derecha. Le estaremos esperando. La Creu del Grau. El programa en el que la gente cuenta su relación con el barrio. Bueno, somos alumnos de tercero de la ESO del instituto que hay ahí del Marítimo. Sí. Y pues queremos hacerle una entrevista si está Porque dispuesta. estamos haciendo un proyecto de una radio para el instituto. Vale, ¿cuál es tu nombre? Concha, Vale. ¿Y cuál es su edad? 63. Vale. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio? Pues desde el 67. ¿Qué hace en su día a día en el barrio? Pues salir a comprar y integrarme en la parroquia, visitar a un asilo que hay ahí, un centro de día. Vale. ¿Conocía el instituto y es distrito marítimo? Sí, sí. ¿Ha cambiado mucho el barrio desde que está usted viviendo aquí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿De qué manera? Ha mejorado mucho, porque cuando yo vivía en Carolina Álvarez se veía pasar el tren por allá enfrente, las vías del tren y la CAMSA y todos los edificios que había por ahí. Ahora no existe nada de eso. ¿Cambiaría o añadiría algo al barrio? No, está bien. ¿Qué opina sobre este barrio? Está muy bien, está bien. Tiene todo lo necesario. Vale. ¿Ha trabajado alguna vez por el barrio? Sí, en una platería. ¿Su familia vive por el barrio? Sí, mi hermana. ¿Sabe cuántos institutos hay más o menos por el barrio? Muchos. No lo sé, pero sí que hay muchos. Hay 3. Fangar. ¿Tiene algún familiar que estudie en el IES Distrito Marítimo? No, en la Anunciación. ¿Nota que le falta algo al barrio? No le falta nada. ¿Mandaría a estudiar algún familiar al IES Distrito Marítimo? Sí, lo recomiendo. ¿Consideraría que este barrio es seguro? Sí que seguro. ¿Se conoce con mucha gente del barrio? Sí que me conozco mucha gente. ¿Usted sabía que el edificio del instituto era un instituto? Sí que lo sabía. ¿Le gustaría que hubiese más gente joven o menos? No, está bien así, sí. Vale, gracias. Gracias. Gracias por escuchar Radio Marítim.